Bien, en esta nueva chance vamos a continuar con la resolución de la página 18 del libro Matemática y Vida Cotidiana 2 de la editorial Keep Reading en su tercera edición. Nos encontramos ahora en la secuencia 1.2 que hace referencia a la temática de monomios y polinomios, dentro de la cual tenemos esta actividad preliminar que nos dice: realiza la operación indicada y luego escribe el valor del exponente en el cuadro. Si ustedes se remiten a la página 18, habrán de ver que donde están todos estos numerales, hay un espacio en blanco o un cuadro blanco en donde debemos de colocar la información faltante en función de la resolución de cada problema. Yo en este caso lo voy a tomar así, sin el cuadro blanco. Simplemente voy a ir resolviendo cada numeral paso por paso, y ya cuando ustedes cotejen la información de este video con la página 18 del libro, habrán de darse cuenta cuál es la información faltante que hay que poner. Y bueno, también mencionar que todos los numerales que vamos a resolver a continuación llevan por detrás la teoría de las leyes de los exponentes, de tal manera que hay ciertas propiedades que nos van a permitir resolver cada uno de los numerales según sea el caso particular que encontremos. Sin embargo, pues yo no voy a ahondar tanto en la teoría de todas y cada una de las propiedades. Simplemente voy a remitirme a resolver los numerales que hay aquí, y en función de ello habré de poner a cuál propiedad estaré aludiendo para resolver eh, la operación o la expresión algebraica que tenemos aquí. Eh, Como segundo punto importante, antes de que empecemos a resolver cada numeral, es importante que tomemos en cuenta que desde la perspectiva algebraica, y sobre todo cuando estamos trabajando con exponentes, cuando estamos trabajando con agrupación de términos semejantes y toda esta cuestión que nos lleva a la simplificación de una expresión algebraica, hay por lo menos, yo diría que cuatro elementos importantes a considerar. El primero de ellos es el coeficiente. El coeficiente es cualquier número que esté multiplicando a la variable que estamos utilizando en una expresión algebraica. Por ejemplo, en este numeral 1, aparentemente no hay ningún número multiplicando a la b, pero pues resulta que sí lo hay. Digamos que implícitamente lo que tenemos es un 1 que multiplica tanto a b cúbica como a la b quinta. Lo que pasa es que en términos algebraicos, y sobre todo cuando estamos multiplicando, resulta ser que como el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, pues no se suele indicar, ¿sale? Entonces, digamos lo que para generalizar, el 1 es el coeficiente eh, implícito que estaría multiplicando cualquier variable, ¿verdad? Porque alguien puede pensar, no, pues si no tiene coeficiente seguramente es un cero. Pero si fuese un cero, realmente, pues por ejemplo, imagínenselo de esta manera. Si hay un cero multiplicando a b cúbica, pues la multiplicación por cero sería igual a cero, ¿sale? Y si, mismo caso, si yo tuviera un cero realmente multiplicando a la b quinta, pues también sería el resultado cero y no quedaría b cúbica o b quinta indistintamente. Entonces, cuando está así, que aparentemente no hay un número multiplicando la variable, pero que está la variable prevaleciendo, es porque hay un 1 como coeficiente. ¿Sale? Bueno, el segundo elemento importante a considerar es que ese coeficiente viene acompañado de un signo que puede ser o positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, si yo dije hace un momento que hay un 1 multiplicando implícitamente a la variable b, pues ese 1 tiene un signo. Cuando no indicamos tampoco el signo, por así decirlo, pues entonces se sobreentiende que tenemos un signo positivo, ¿correcto? Como si yo tuviera un más 1 multiplicando a la variable b en ambos términos. Entonces, puede ser el signo, reitero, positivo o puede ser negativo. ¿Cómo me hubiera dado cuenta que en vez de más 1 o de 1 positivo hubiera yo tenido menos 1 en las variables? Pues porque, así como hemos dicho, como el coeficiente 1 se pone de forma implícita,
Si estas variables tuvieran un -1 como coeficiente, veríamos un signo menos multiplicando a las variables. Eso nos diría que hay un -1 que las multiplica. ¿Sale? Listo. Ahora, el tercer elemento importante viene a ser la base. En álgebra le llamamos base a la variable operante de la expresión algebraica. Sí, en este caso nuestra base sería b, porque b es la variable que está interviniendo en la operación algebraica que estamos efectuando, en este caso una multiplicación algebraica. ¿Sí? Entonces, importante recordar que entonces la base es la variable que estamos utilizando para la resolución de la operación algebraica. Ahora, entonces diríamos que en numeral 1 tenemos base b, ¿verdad? Porque tenemos b y tenemos b también aquí. El último elemento importante a considerar antes de empezar ahora sí con la resolución de los numerales individuales es el exponente. ¿Sale? El exponente es este supraíndice que tenemos aquí que acompaña a la base, en este caso b. Y pues el exponente lo que nos indica es cuántas veces está multiplicada la base por sí misma. En este caso, por ejemplo, si es b al cubo, entenderíamos que la b se multiplica por sí misma 3 veces. Mientras que en el caso del exponente 5, entenderíamos que sería la base b multiplicándose a sí misma 5 veces. Entonces, habiendo entendido esa terminología, que tenemos un coeficiente, que ese coeficiente tiene un signo que puede ser positivo o negativo, y que tenemos una base que está elevada a un exponente, es como ya vamos a poder entender cada una de las propiedades de los exponentes o de las leyes de los exponentes de forma más sencilla, más concreta. Dicho todo este preámbulo, vamos a empezar ahora sí con la resolución de cada numeral e iremos dando cuenta de las propiedades de los exponentes que estemos utilizando. Para este numeral 1, resulta ser que la propiedad que vamos a aplicar o la ley de exponentes que vamos a utilizar es la del producto de bases iguales. Entonces le voy a poner de esta manera, aplicando leyes de los exponentes. Creo que me gustó más la palabra leyes que propiedades, pero pues es lo mismo. Aplicando leyes de los exponentes, esta ley sería la de el producto de bases iguales. ¿Por qué decimos que son bases iguales las que se están multiplicando? Pues como ya dijimos en el preámbulo, pues la base es la variable y tengo tanto b del lado izquierdo como b del lado derecho, ¿sí? Entonces, como en ambos casos la variable es b, yo digo, y encima se está multiplicando, pues yo digo entonces que tengo una multiplicación de bases iguales. Ahora, cuando se multiplican bases iguales, lo que te dice las leyes de los exponentes es que los exponentes de las bases se van a sumar, entendiendo que son iguales, de tal manera que nosotros tendríamos lo siguiente. La base, como son bases iguales, pues la base se va a pasar igual, es decir, nosotros seguimos teniendo una base b, con la salvedad de que el exponente de dicha base b va a ser la suma de los dos exponentes que hay en cada uno de los términos de la expresión algebraica que estamos resolviendo. Es decir, en otras palabras, lo que yo tendría sería la base b, y su nuevo exponente vendría derivado de la suma de 3 más 5, ¿sale? Y eso, simplificando, me daría que mi resultado final sería un b a la octava potencia, ¿sale? Con esto aplico yo perfectamente la propiedad en cuestión y así es como estaría resuelto el numeral 1. Vamos pues ahora con el numeral 2. Yo tengo en este numeral x a la sexta potencia sobre x a la cuarta potencia. Nuevamente tengo las mismas bases, ¿cierto? Porque tengo en el numerador x y también en el denominador
X. Lo que es diferente son sus exponentes. En el numerador tengo X a la sexta potencia, mientras que en el denominador tengo X a la cuarta potencia. Entonces, así como hay producto de bases iguales, también está la propiedad o la ley de división de bases iguales, que es justo la que vamos a aplicar en este numeral. Entonces, simplemente voy a cambiar la expresión. En lugar de poner producto de bases iguales, yo voy a poner división de bases iguales. Y cuando tenemos división de bases iguales, si en la multiplicación de bases iguales los exponentes se suman, pues en la división de bases iguales los exponentes se van a restar. De tal manera que lo que yo tendría sería lo siguiente. Voy a aprovechar este mismo script. Además aquí voy a cambiar la base, voy a ajustarlo. En vez de b es una x. Y los exponentes pues también son diferentes, ¿no? Y además la operación que se realiza pues es diferente. Entonces voy a tener x, la base se sigue pasando igual, pero los exponentes se van a restar 6 menos 4, x a la 6 menos 4. Si yo resto 6 menos 4, pues me va a quedar como x al cuadrado o x a la potencia de 2, derivado de la propiedad de exponentes que usé para este numeral. Y así es como quedaría expresado el numeral 2 en su resultado. Bueno, vamos ahora con el numeral 3. En el numeral 3 yo tengo nuevamente una división de bases iguales, en donde si quisiéramos analizarlo a fondo diríamos que la x tiene tanto en el numerador como en el denominador coeficiente 1, que el signo de ese coeficiente 1 es signo positivo y que la base es x, pero que además el exponente pues es 3 en ambos casos, ¿no? O que es una x al cubo dividiéndose también entre x al cubo. Bueno, nuevamente vamos a aplicar la propiedad de división de bases iguales. Justo voy a aprovechar el enunciado porque es prácticamente lo mismo. Aplicando leyes de exponentes en términos de la división de bases iguales, entonces lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente. Yo tendría que sería x, la base, nuevamente recuerden, la base se pasa igual, solo que la operación, como es una división, pues es una resta de exponentes, entonces me queda 3 menos 3, restando los exponentes tanto del numerador como del denominador respectivamente. Eso va a generar o a ocasionar que, derivado de la resta de exponentes, el exponente que me queda es 0. Entonces me queda mi base con exponente 0. Y dado este resultado, vamos a tener que hacer un ajuste a partir de una propiedad también de leyes de los exponentes que nos dice que toda base con exponente 0 es igual a 1. Entonces lo vamos a poner de esta manera, fíjense. Voy a poner aquí, aplicando leyes de los exponentes, voy a aprovechar toda esta parte. Aquí solo voy a ajustar a bases con exponente 0. Y reiteramos, ¿no? O sea, cuando la base resultante o la base operante tiene exponente 0, pues por propiedad de bases con exponente 0, eso va a ser igual siempre, siempre, siempre a 1. Y por lo tanto, el resultado de este numeral 3 sería 1. Vamos ahora con el numeral 4. En el numeral 4 volvemos a tener prácticamente calcado el numeral 3 con la única variante de que la base no es una letra, es decir, no es una base variable, sino que al ser un número diremos que es una base constante. Pero el procedimiento para resolverlo es exactamente el mismo que en el numeral 3, cuidando nada más poner las expresiones correctas. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con la de división de bases iguales. Entonces vamos a aplicar división de bases iguales de tal manera que lo que tendríamos sería
Aquí la base, pues en lugar de ser x va a ser 5. 5 con la resta de los exponentes, tanto del numerador como del denominador, 3 menos 3. Eso va a hacer que nuestra base pues se pase igual, pero resulta que su exponente queda en 0. Y nuevamente aplicamos la propiedad de bases con exponente 0. En realidad no importa si la base es una letra variable o si es un número constante. La propiedad aplica de forma universal, por así decirlo. Entonces, volveríamos a utilizar la propiedad o la ley de el exponente 0, que de hecho, bueno, debimos ponerlo yo creo que un poquito más abajo, nada más como para que vaya en la secuencia misma de la instrucción que acabamos de poner. El de, bueno, lo voy a poner aquí abajo nada más para que vaya como en la secuencia de la propiedad que usamos. De hecho, justo así, como para que vaya en el mismo renglón. Entonces queda 5 a la 3 menos 3. Eso va a ocasionar que nuestro resultado sea 5 a la potencia de 0. Y entonces sí, vamos a aplicar la propiedad o la ley de bases con exponente 0. Ya sabemos que de todas maneras eso nos va a dar 1, ¿no? Pero igual lo ponemos de forma lo más explicativa posible. Y pues entonces 5 con exponente 0 pues va a ser igual a 1, ¿sale? Habiendo ya especificado qué propiedades utilizamos para resolver este numeral. Vamos entonces ahora con el numeral 5. En el numeral 5 lo que tenemos, pues sí, es un producto de bases, ¿sale? Ya por ahí quizá nuestra predilección sería aplicar la propiedad de producto de bases iguales, lo cual no estaría del todo errado. Sencillamente tendríamos que rearreglar la expresión para agrupar la base A con la base A y la base B con la base B. Entonces vamos haciendo eso. Vamos agrupando bases semejantes. Pues aquí simplemente para darle una mejor estructura, pues lo vamos a poner de esta manera. Voy a tener que me va a quedar A al cuadrado y eso también a su vez multiplicado por A al cuadrado. Incluso creo que podemos ponerlo entre paréntesis para que se entienda que estamos agrupando las bases semejantes. Y eso multiplicado a su vez por, y vamos a agrupar ahora las bases de B, es decir, B al cubo y nuevamente por B al cubo. De esta manera agrupamos las bases. Habiendo agrupado las bases semejantes, ya podemos aplicar ahora sí la propiedad del producto de bases iguales. Entonces, bueno, voy a traer uno de los de acá y ahorita ya nada más lo voy a arreglar. Leyes de exponentes, producto de bases iguales. Producto de bases iguales y entonces nuevamente vamos a caer en cuenta de que las bases se van a sumar. Más bien los exponentes, no las bases, los exponentes. Y justo creo que voy a aprovechar este de aquí. Entonces, aplicando producto de bases iguales, aquí lo que tendríamos sería la A y la suma de sus exponentes sería 2 más 2
por la base b con su suma de exponentes respectiva 3 más 3. ¿Sale? Y eso finalmente pues nos llevaría, de hecho voy a ponerlo de esta manera justamente para aprovechar todo lo que ya insertamos. Entonces aquí quedaría la base A con exponente 4 y la base B con exponente 6. Y así es como llegaríamos al resultado del numeral 5. Vamos ahora con el numeral 6. En el numeral 6, ciertamente se trata del caso de división de bases iguales, pero hay una particularidad y esta es que el exponente de la base x del numerador es menor que el exponente de la base x del denominador de nuestra expresión algebraica. Entonces va a pasar una situación muy interesante, pero mientras vamos colocando justamente la primera propiedad o la primera ley de exponentes, que es división de bases iguales. Que sería por acá. División de bases iguales, pues eso va a hacer que los exponentes se resten. Entonces tendríamos, en vez de base A sería base X, y la resta de exponentes en lugar de una suma, y esa resta sería la resta de 3 menos 4. Y entonces el resultado sería la misma base, pero dicha base elevada al exponente menos 1, es decir, x con exponente menos 1. Ahora, hasta aquí pudiéramos dejar simplificada la expresión, pero en álgebra resulta ser que no se acostumbra, o de preferencia no, por lo menos se acostumbra a que el exponente de las bases siempre quede positivo. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar el menos 1 de negativo a positivo? Pues en este sentido entra otra ley de los exponentes u otra propiedad que se conoce como el inverso multiplicativo o el recíproco. Entonces, lo que te dice esa propiedad, digo, antes de como de enunciarla, esa propiedad lo que te indica es lo siguiente. Justo lo voy a expresar con x, ¿no? Porque pues, x es una variable también. La propiedad del recíproco te dice que si tú tienes una variable con exponente negativo, vamos a poner otro diferente para que no sea el mismo, ¿no? Pero de todas maneras se va a entender. Si yo tengo una variable con exponente negativo, yo puedo hacer que ese exponente sea positivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente se trata de colocar un 1 en el numerador o en forma de numerador, y abajo vamos a poner la variable x, pero vamos a cambiarle el signo a su exponente, es decir, que en vez de ser menos 2 va a quedar como x al cuadrado. Esa sería la explicación más sencilla. Si quisiéramos entender todo el trasfondo que tiene, de hecho, esto va a alargar un poco más el video, pero creo que vale la pena. Uh, Resulta ser que como ya lo habíamos expresado, por ejemplo, yo tengo aquí x a la menos 1, pero pasan dos cosas de forma implícita. La primera de ellas es que yo tengo como coeficiente de este x a la menos 1 un 1 positivo multiplicándole. Pero no solo eso, sino que además también, y de hecho para esto voy a borrar esta expresión un momento, no solamente tenemos un coeficiente 1 multiplicando a la x menos 1, sino que si lo viéramos también de forma más explícita, por así decirlo, lo que tendríamos nosotros sería lo siguiente. Lo que en realidad tendríamos, o lo que tenemos en este caso, es un x a la menos 1, cuyo coeficiente es ciertamente un 1, pero además ese x a la menos 1 también está dividido por un coeficiente o por un número 1.
¿sale? Entonces, ¿por qué digo que está dividido sobre uno? Porque si se fijaron, cuando yo apliqué la propiedad del recíproco, la expresión que utilicé, por lo menos en la estructura de la expresión algebraica, fue un quebrado o fue una fracción. Entonces, como que si de pronto no te explican, o sea, ¿cómo me dices que el recíproco o este famoso inverso multiplicativo se trata de poner un uno en el numerador y a la base con el exponente ya positivo en el denominador? O sea, de cuándo, en qué momento pasamos de tener una expresión aparentemente entera a tener una expresión racional. No sé si me estoy dando a entender. Entonces es por eso. Entonces cuando tú aplicas la propiedad del inverso multiplicativo, pues lo que realmente tienes en esquema es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Queda el uno arriba o el uno en el numerador y pasa al denominador la base x con el cambio de signo de su exponente, que en este caso fue de -1 a 1. Es por eso que esto se logra convertir finalmente aplicando la propiedad del recíproco a 1 en el numerador, que es el 1 coeficiente que tenía ya la base en un primer momento de x a la -1, pero además bajas a multiplicar, por así decirlo, o sea, a la x, pero le cambias el signo su exponente de estar -1, pudiéramos decir que sería como si fuera x a la 1. Y ciertamente es como si se invirtieran los papeles. Ahora, como la x, la base, está en el denominador, pues también tiene un coeficiente 1 multiplicándole. ¿Sí? Porque entonces, por eso, ¿por qué? Porque de primera instancia había ya un 1 en el denominador esperando a la x, por así decirlo. Solamente que, como ya hemos dicho, en términos algebraicos no se suele poner siempre al 1, pero en el caso concreto de la aplicación de la propiedad del recíproco o del inverso multiplicativo, sí tenemos que expresarlo para indicar esa aplicación de propiedad. ¿Sale? Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito más explicado todo. Digo, no era mi intención engorrerme tanto con la explicación, pero creo que sirve para propósitos prácticos. Entonces, lo que yo voy a tener aquí ya finalmente, pues sí, es el x a la -1. Y justo voy a aprovechar esta expresión, x a la -1. Y entonces ahora sí, habiendo explicado lo que era la propiedad del recíproco, justo es la propiedad que vamos a utilizar para dar por concluido este numeral 6. Entonces aquí, leyes de los exponentes, pudiéramos decir o poner inverso multiplicativo, ya habiendo explicado todo de lo que se trata. Inverso multiplicativo, y eso pues finalmente nos lleva a lo que ya habíamos expresado, ¿no? Es decir, que x a la -1 pues se va a convertir finalmente en una fracción en donde en el numerador va a quedar un 1 y en el denominador va a quedar la misma base x, pero con el signo de su exponente cambiado. Quedaría como 1 sobre x que tiene exponente 1, o sea, x a la 1, pero como algebraicamente no se suele indicar el exponente 1, pues podemos simplemente dejarlo como 1 sobre x y es así como finalmente queda resuelto este numeral 6. Vamos pues ahora con el numeral 7. En el numeral 7 lo que tenemos es también un producto de bases iguales. Base x, coeficiente de la x es 1 y es signo positivo ese 1. Y bueno, sus exponentes son -4 y -3 respectivamente, pero sigue siendo un producto de bases iguales. Para esto pues vamos a aplicar dicha propiedad. Aplicando leyes de los exponentes, volvemos a poner producto de bases iguales. Bases iguales.
De tal manera que lo que tendríamos, y creo que justo voy a aprovechar esta expresión de aquí. De hecho, toda, porque justamente lo que va a quedar también va a ser otra vez un exponente negativo global. Entonces, producto de bases iguales. Bueno, mejor hasta acá. Producto de bases iguales, creo que lo voy a poner ya en la siguiente hoja. Justo para que se empate. Producto de bases iguales. Entonces, como es un producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Pero resulta que tengo exponente menos 3 y tengo exponente menos 4 para las bases de x que son iguales. ¿Sale? ¿Y eso qué va a derivar? Pues que mi exponente global derivada de esta operación va a quedar como x base x con exponente a la menos 7. Y nuevamente, como ya explicamos todo lo que es el recíproco, pues simplemente lo voy a poner de forma directa. ¿Sale? De tal manera que, y justo creo que también voy a aprovechar esta parte del inverso multiplicativo. Que es esta parte de acá. Aplicando leyes de los exponentes con la propiedad del inverso multiplicativo, pues vamos a poner toda la expresión así completa. X a la menos 7, y eso aplicando la propiedad del inverso multiplicativo, pues me va a dar mi fracción, como ya lo hemos explicado. Voy a poner un 1 aquí en el numerador y voy a poner la base x con el cambio de signo de su exponente, que va a ser x a la 7 o x a la séptima potencia. ¿Vale? Y así es como quedaría resuelto mi correspondiente numeral 7. Vamos con el último numeral, el numeral 8. Lo que tenemos en el numeral 8 vuelve a ser un producto de bases iguales. Entonces vamos haciendo eso. Ponemos el producto de bases iguales. Producto de bases iguales, y entonces ahora pues mi base sigue siendo x. Lo único que va a variar, y de hecho lo voy a poner de esta manera, pues es justamente los exponentes. En este caso tenemos un exponente menos 3 negativo y sumándose con un exponente al cuadrado o con un exponente 2 positivo. Y si yo hago la suma global de los exponentes, pues resulta ser que como el 3 tiene mayor valor absoluto que el 2, entonces prevalece el exponente con signo negativo, y el resultado de dicha suma, pues me queda que es x a la menos 1. ¿Sí? Si yo pues opero menos 3 con más 2, pues me queda menos 1. Y pues si se dieron cuenta, me vuelve a dar una base x con el exponente negativo. Entonces, por supuesto que volvemos a aplicar la propiedad del recíproco o del inverso multiplicativo. Pero pues ya, como ya la hemos explicado lo suficiente, simplemente la vamos a poner de forma directa, ¿no? Entonces, aplicando leyes de los exponentes, la propiedad del inverso multiplicativo, pues solamente lo único que va a pasar es que ese x a la menos 1, pues se me va a convertir en una fracción, ¿no? En donde nuevamente vuelvo a tener 1 en el numerador y x en el denominador, con el cambio del signo de su exponente, de menos 1 con x a la 1, el cual no indicamos porque se debe de sobreentender. ¿Sale? Y pues finalmente con esto terminaríamos esta explicación de estos 8 numerales de la secuencia 1.2 de la página 18. Bueno, espero que haya quedado lo más claro posible. Espero que además les sea de provecho. Y bueno, yo me despido. Les doy las gracias por la visualización que le den a este video. Y hasta la próxima.